Hice tantas horas extra que me bajó el azúcar en la sangre y me desmayé. En el momento en que mi cuerpo se desplomó, coincidió que mi jefe regresaba de ver a un cliente y presenció la escena con sus propios ojos. Parecía como si el cielo se hubiera derrumbado frente a él. Antes de perder el conocimiento por completo, solo pude ver su silueta corriendo presa del pánico hacia mí, y escuché claramente una frase llena de desesperación. Maldición, mi bestia de carga. Hoy será una historia moderna muy alegre. Quien esté trabajando, estudiando y se siente estresado o destrozado, que venga aquí, Sofía los curará. Esa noche, trabajé horas extra hasta las 9, y en toda la empresa solo quedaba yo. Ni siquiera había cenado, en mi cabeza solo había un pensamiento: terminar la propuesta para tirársela en la mesa al jefe. Con un humor triunfante, apagué la computadora preparándome para recibir un fin de semana maravilloso. Pero en el momento en que me levanté, mi vista se oscureció, el mundo entero dio vueltas de repente y mi cuerpo perdió el equilibrio por completo. Inmediatamente después, sonaron pasos apresurados. Quizás porque normalmente el jefe me tortura hasta la médula, con solo escuchar los pasos reconocí de inmediato que era mi jefe, Mateo. 9 de la noche de un viernes y regresando a la empresa, seguro acababa de ver a un cliente. Al caer, tiré sin querer el vaso de agua sobre la mesa. El sonido sordo fue lo suficientemente fuerte como para que él no pudiera ignorarlo. Sofía. La voz del jefe revelaba claramente un pánico poco común. Antes de perder la conciencia totalmente, vi su figura abalanzarse hacia mí. En mi interior sentí un poco de consuelo, aunque normalmente este desgraciado no parece humano, en el momento crítico aún tiene algo de utilidad. Lástima que al segundo siguiente, escuché una frase muy clara. Maldición, mi ganado. Me enojé tanto que no pude respirar y me desmayé. Cuando desperté, estaba en el hospital. Frente a mis ojos estaba mi mano con una vía intravenosa y un hombre con la mano en la frente, los ojos cerrados, sentado junto a la cama. No sabía si estaba dormido o no. Hoy el capitalista iba vestido bastante decente, no sé con qué gran cliente se acababa de reunir. Mateo tiene una apariencia muy atractiva. Al principio, las nuevas empleadas de la empresa tenían alguna que otra fantasía con esa cara. Pero menos de unos meses después, solo con verle la cara todas se sentían cansadas. La naturaleza del capitalista es la explotación. Por muy guapo que sea este hombre, no genera en nadie ni un poco de pensamiento romántico. De repente, el teléfono sobre la mesa vibró, Mateo se despertó y cruzó su mirada con la mía. Jefe. Jefe Mateo. Moví los labios para llamarlo, sintiéndome un poco culpable. ¿Despertaste? ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que te incomode? Su voz sonaba un poco extraña, la forma en que me miraba también era rara, pero parecía ser solo una alucinación mía. Con hipoglucemia y aún así arriesgando la vida haciendo horas extra, casi haces que me arruiné pagando tu indemnización. Efectivamente, era una alucinación. ¿Qué hora es ahora? Acaban de pasar las 12 de la noche. ¿Ya pasaron las 12? Al escuchar eso me senté de golpe. Mi feliz fin de semana claramente había comenzado. ¿Cómo podía desperdiciarlo en el hospital? Jefe Mateo, me siento bien, puedo hacer los trámites de alta e irme a casa ahora mismo. Dije con firmeza. La hipoglucemia no es una enfermedad grave, Mateo tampoco tenía razón para negarse. Quizás mi acto de esforzarme por la empresa hasta desmayarme lo conmovió en algo. Pero lo inesperado fue que Mateo guardó silencio, sus palabras no fueron tan afiladas como de costumbre, e incluso se ofreció a llevarme a casa. Que un jefe se preocupe por un empleado es algo normal, hasta que lo vi detener el auto frente a una tienda de conveniencia que aún no cerraba, entrar unos minutos y darme una bolsa. Es tarde, recuerda comer algo al llegar, pero no comas ni bebas en exceso en poco tiempo. No es normal. Mi jefe es realmente demasiado anormal, de 10 partes, 12 son anormales. Mateo es un capitalista que también sabe preocuparse por los empleados, pero su preocupación absolutamente no debería ser así. Según la lógica habitual, debería haberme satirizado primero y luego darme la comida a regañadientes. Como la vez anterior que ese desgraciado de AF obligó a las colegas de mi departamento a beber alcohol, Mateo sonrió sin sonreír y lo obligó a beber a él. Luego, al dejar la mesa,
nos regañó por inútiles, por dejarnos intimidar en su cara sin saber resistir, diciéndonos que aprendiéramos bien de él. El jefe en este momento parecía un poco distraído, aunque no sé qué problema lo tenía preocupado. «Jefe Mateo, ¿le pasa algo?». Al llegar abajo de mi edificio, finalmente abrí la boca para preguntar. Teniendo en cuenta que hoy me llevó al hospital y que es fin de semana, temporalmente no lo insultaré mentalmente. No es nada. Una respuesta lánguida sonó, lo que me aseguró aún más que pasaba algo. Volví la cabeza para observar bien el rostro de Mateo. He mirado esta cara incontables veces, desde el asombro inicial hasta la calma actual. Aunque este desgraciado a menudo es quisquilloso en el trabajo, mi salario aumenta cada año, así que deseo que tenga salud. Jefe Mateo, en la vida no hay obstáculo que no se pueda superar, anímese un poco. Sondeé, Mateo guardó silencio. Jefe Mateo, si tiene algún problema difícil, dígalo, todos pensaremos juntos en una solución. Los colegas de la empresa se preocupan mucho por usted. ¿No me insultan todos a mis espaldas diciendo que soy un patán? Aún no había terminado de hablar y él me interrumpió. No puede ser, ¿cómo lo sabe? Bueno, quien bien te quiere te hará llorar, del odio al amor hay un paso. Sonreí forzadamente. Jefe Mateo, en realidad todos lo aprecian mucho. Mateo soltó un leve resoplido, pero su distracción no disminuyó. Me picó la lengua y no pude evitar añadir otra frase. Jefe Mateo, como su subordinada, naturalmente siempre debo compartir sus preocupaciones. Trabajando 3 años, he desbloqueado automáticamente la habilidad de la adulación. Inesperadamente, Mateo me miró fijamente un rato y luego soltó una risa fría. Se recostó en el asiento, se cubrió los ojos con la mano, luciendo como si estuviera muy desesperado. Esta noche te desmayaste, tu respiración era inestable, no estaba seguro de la causa y temiendo retrasar el tratamiento, después de llamar a emergencias te realicé reanimación cardiopulmonar. En el procedimiento completo de RCP se incluye la respiración artificial. La voz de Mateo seguía igual de distraída. Mi primer beso se perdió. Déjame calmarme un poco por mi cuenta, ¿no tienes objeción? PRI, primer beso. Por reflejo me toqué los labios. Por un momento, no supe si sorprenderme porque el jefe aún fuera virgen de labios o porque mis labios habían sido tocados por otra persona sin que yo lo supiera en absoluto. Las palabras de consuelo se atascaron en mi garganta. Como si fuera sonámbula, me despedí del jefe y subí las escaleras aturdida. Empecé a trabajar con Mateo justo después de graduarme. Ese año en la feria de empleo, él solo era el dueño de una startup, una empresa que aparte de los socios solo tenía 3 empleados. Sin embargo, durante los días de la feria, a excepción de las grandes corporaciones famosas, su stand era el más concurrido. La razón no era otra que el hecho de que en ese stand había un chico guapo sentado, que hacía que la gente no pudiera apartar la vista una vez que lo miraba. Incluso los de recursos humanos de otros stands venían a preguntar por curiosidad. Al saber que se graduó de una universidad prestigiosa y en la especialidad correcta, sus ojos brillaron, incluso quisieron robarse al talento allí mismo. El resultado fue que al segundo siguiente, Mateo solo sonrió tranquilamente y les preguntó si planeaban comprar su empresa. Ese día yo también estaba allí, un poco hechizada por la belleza del jefe, así que también entregué un currículum. Era la primera vez que veía una empresa no muy grande y sin mucha fama usar al propio dueño como cebo. Pero hay que admitir, esta estrategia de usar la belleza fue terriblemente precisa. La empresa de Mateo recibió rápidamente no pocas solicitudes. Después de filtrar y descartar a un grupo que recuperó la sobriedad y no fue a la entrevista, la cantidad restante seguía siendo mayor a lo esperado. La mayoría de ellos fueron atraídos por la belleza conmovedora del jefe. En el momento de la entrevista, Mateo participó directamente. Su voz era muy agradable, vestía un traje impecable, tono suave. Las preguntas eran afiladas pero combinadas con ese tono no hacían que uno se sintiera incómodo. Pensándolo después, quizás esa maldita cara hizo que la gente tuviera todo tipo de alucinaciones que no debían tener. Sentí que caí en la trampa del salario alto que él pintó después de comparar con otras empresas que enviaron ofertas. Inesperadamente, la empresa de Mateo, que entonces era pequeña,
se convirtió en la opción más adecuada. Juventud, a veces tener problemas en la cabeza es normal. Los compañeros que entraron conmigo seguramente pensaron lo mismo. Nadie esperaba que Mateo tuviera otra habilidad llamada doble cara. En la entrevista era un jefe guapo y amable. Al empezar a trabajar descubrimos que era un tipo de cara fría y especialmente quisquilloso. Especialmente al principio, cuando la empresa tenía pocos proyectos, las propuestas eran devueltas una y otra vez, el rendimiento era lamentable, los libros de la empresa no se veían bien de ninguna manera. Los colegas que fueron hechizados por la belleza del jefe al principio se dieron cuenta gradualmente de que habían caído en una estafa de alto nivel. Cada mes había algunos días en que Mateo llegaba tarde o se iba temprano, pero eso era después de haber buscado hasta el último defecto en el trabajo de todos antes de irse. Más tarde, el jefe Marco, el socio capitalista, nos explicó alegremente. Nam 2, él se va a buscar pedidos para ganar dinero y pagarles el sueldo a ustedes. Antes los ingresos de la empresa no eran buenos. Su jefe Mateo no quería deber salarios, así que salía a trabajar extra para ganar dinero. En verdad, aunque todos maldecían a gritos, la empresa nunca debió salarios ni una sola vez. Y los días más difíciles solo duraron medio año. Después de ese medio año, la empresa subió como la espuma, en pocas palabras, empezó a ganar dinero. Todos recibieron bonos por desempeño muy significativos. Los antiguos colegas iban y venían constantemente, entraban nuevos y se iban los viejos, pero yo me mantuve estable en mi puesto hasta el presente. Incluso puedo considerarme una de los veteranos de la empresa. Esa noche tuve pesadillas toda la noche. En el sueño fui despedida por acosar al jefe, y ni siquiera recibí la indemnización. La escena fue tan horrible que me desperté sobresaltada. Todo el fin de semana pasó en un estado de ánimo decaído. El tiempo que pasé en la cama fue directamente proporcional a la sensación de felicidad. El llamado primer beso de Mateo fue rápidamente arrojado al fondo de mi mente. Después de todo, que te toquen los labios una vez no es gran cosa para perder la paz. En esa situación, Mateo realizó primeros auxilios, al menos demuestra que es una buena persona. Una buena persona con un carácter mordaz, es una configuración de personaje rara. El hermoso tiempo del fin de semana desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La alarma de lunes por la mañana sonó como una sentencia de muerte. Lo peor fue que apenas llevaba media hora sentada en mi puesto, acabando de beber un sorbo de leche de soja comprada en el camino. Descubrí que la propuesta que terminé haciendo horas extra a pesar de la hipoglucemia el viernes había sido devuelta. En ese momento, miré hacia la oficina de Mateo. La intención de asesinar al jefe surgió violentamente en mi interior. Buscar defectos para Mateo era tan fácil como respirar. Luis acababa de salir de su oficina y de paso me dijo. Nam 2, Sophie, el jefe Mateo te llama. Fui a la oficina de Mateo con cara de funeral. En este momento las cortinas no estaban corridas, era totalmente transparente, y la puerta estaba abierta. Aún no había entrado cuando lo vi levantar la taza de café de la mesa y tomar un sorbo. Cuando me paré frente a él, Mateo levantó la vista para mirarme. ¿Qué pasa? ¿Acabas de volver al trabajo y ya estás poniendo cara larga al jefe? Jefe Mateo, ¿cómo podría hacer eso? Sonreí forzadamente, entendiendo que ya era suficiente, ¿para qué decirlo? Antes vi en internet que alguien, para lidiar con el trabajo interminable, se le declaró al jefe, luego fue rechazado y el jefe empezó a evitarlo y a no darle más trabajo. Pura mentira. Mateo hace 2 días estaba melancólico por su supuesto primer beso, y hoy ya empezó a explotar sin piedad. Hiciste esta propuesta con prisa, hay errores ortográficos que ya marqué, llévatela y detállala más, revísala bien otra vez. En el futuro no tomes tu salud a la ligera, por muy ocupado que sea el trabajo debes prestar atención a comer y descansar. Esas palabras las puede decir cualquiera, solo que cuando las dice el jefe de repente traen una sensación de hipocresía indescriptible. Si realmente le importa, que tenga el valor de subirme el sueldo y darme vacaciones. Trabajando mucho tiempo la mentalidad cambia. Antes sentía que trabajaba para el jefe y que era natural que él pagara. Ahora siento como si el jefe me debiera. Pensando así, usar el cargador de la empresa todos los días para cargar el teléfono y descargar todo tipo de series se volvió mucho más razonable.
Si eres un asalariado, debes comportarte como un rey de los asalariados. La boca del jefe se abría y cerraba, su voz era muy agradable, pero sus palabras me entraban por un oído y me salían por el otro. Hace tiempo que entrené la habilidad de filtrar la información clave de toda una sarta de tonterías del jefe. Esas frases superfluas para mí eran como agua que corre, al escucharlas desaparecían por completo. Sofía, Sí, repite lo que acabo de decir. mañana el subdirector de la empresa Horizonte vendrá a discutir la cooperación. ¿La frase anterior? La frase anterior parecía ser un párrafo de tonterías sin sentido, lo olvidé hace mucho. Inmediatamente puse una sonrisa aduladora mirando a Mateo. Él me miró y suspiró. Sofía, has trabajado conmigo 3 años, ¿acaso no sé cómo te ves cuando estás distraída? ¿De verdad lo sabe? Como si leyera mi mente, Mateo continuó. Cuando estás distraída no te ves como los demás, te ves muy seria, ojos muy abiertos, la mirada no se ve perdida en absoluto. No sé cómo entrenaste eso para que sea tan bueno. Naturalmente fue gracias al entrenamiento en la época escolar, y después de trabajar seguí desarrollándolo, incluso perfeccioné esta habilidad. Jefe, me equivoqué. Admití mi error honestamente. Si te equivocaste, ¿vas a corregirlo? Mira, cada vez que te encuentras con una pregunta difícil te quedas callada. Él es bastante moderno, sabe burlarse de esta manera. Mateo continuó hablando. Cuando recién entraste dijiste que darías todo por la empresa, y el resultado es que en menos de medio año mostraste tu verdadera forma, todos los días buscas colegas para hacer cosas personales. ¿Qué significa esto? ¿Me está haciendo una crítica general? Bajé la cabeza y respondí en voz baja. Jefe, usted nunca ha sido empleado, ¿verdad? ¿Qué? Nosotros los asalariados decimos eso en cualquier empresa, es solo un guión estándar. Si el jefe cree que es verdad, es culpa del jefe. De todos modos, me he comido bastantes de las promesas vacías que usted dibujó, no es excesivo que yo le dibuje una a usted. Mateo escuchó y guardó silencio unos segundos. Finalmente solo soltó una frase: realmente no conoces la jerarquía, y me dijo que saliera. Sabía que no me despediría. Mi capacidad profesional realmente no es mala, si no, no me habrían subido el sueldo cada año. Mateo es un poco difícil, pero después de todo soy considerada una general bajo su mando. Si puede aguantar que los empleados lo insulten a sus espaldas, aguantarme un poco más no le hará daño. La colega sentada al lado se acercó a chismear. N2, Sophie, ¿para qué te llamó el jefe? Cuando saliste, el jefe se quedó mirándote fijamente. ¿Lo hiciste enojar? Miré inexpresivamente la propuesta de vuelta en la pantalla. Es el jefe quien me hizo enojar a mí. La colega me miró con simpatía y silenciosamente volvió a su asiento para ser una buena persona por seguridad, temiendo convertirse en el próximo objetivo del jefe. No le conté a mis colegas sobre mi desmayo por hipoglucemia el viernes pasado, pero sí se lo conté a mi mejor amiga. Era fin de semana, ambas solo queríamos dormir, así que no di detalles. El lunes, su mensaje llegó puntual. N2, mensaje: cuéntame los detalles del primer beso del jefe, rápido. Lo sabía. El incidente de hipoglucemia no afectó mi trabajo ni mi vida. El jefe sigue siendo el capitalista quisquilloso de siempre. Esa boca venenosa se aplica equitativamente a todos los empleados de la empresa. El lunes por la mañana, uno por uno salía de la oficina del jefe caminando como flotando, con la cara entumecida, suficiente para ver que Mateo realmente no tenía intención de ser buena persona. Pero justo esta semana, la empresa ganó un gran pedido. Los que participaron en el proyecto podían recibir una comisión bastante generosa. Así que Mateo decidió tirar la casa por la ventana y salir a celebrar el viernes por la noche. Comer a costa de la empresa hizo que todos se entusiasmaran. Los dos jefes de la empresa son considerados generosos. El viernes salimos 2 horas antes, el grupo comió y bebió hasta saciarse y luego cambiamos de lugar para ir al karaoke. En la sala privada, algunos cantaban y otros jugaban. Todos aclamaban a Mateo para que fuera a cantar. Un grupo muy bueno adulando rodeó al jefe exigiendo que mostrara su talento, incluyéndome a mí.
Al principio rechazó con la mano, luego yo y algunas colegas fingimos decir al unísono, «Ay, quiero escuchar al jefe cantar tanto». Inmediatamente después, los colegas hombres también se unieron. Mateo finalmente tomó el micrófono. Cuando sonó la intro, me di cuenta de que era una canción de amor. Nadie esperaba realmente nada de la voz del jefe, por lo que la actuación de Mateo realmente sorprendió a todos. Las luces azules y púrpuras de la sala se proyectaban en su rostro mezclándose con su voz baja, haciendo que la habitación quedara en silencio por un momento. El colega que acababa de gritar la canción Morir de Amor preguntó descontento. Nam 2. ¿Por qué cuando él canta nadie se queda callado? ¡Qué tonto! N2. ¿Acaso hay que decir la razón en voz alta? La colega sentada al lado se cubrió la cara riendo de oreja a oreja. N2. Nunca había escuchado que Mateo el desollador cantara tan seductoramente. Maldición, cuanto más escucho esta canción, más siento un sabor diferente. Hace un momento en la mesa había bebido bastante alcohol, mi cabeza estaba un poco mareada. Como los demás, miré fijamente al hombre que sostenía el micrófono. Su perfil era excelente, muy guapo. Sin embargo, también lo había visto trabajar 2 días seguidos y quedarse dormido en la oficina, con el pelo revuelto como un nido de pájaros, los ojos a medio abrir, sin ninguna imagen. Eso fue hace 3 años. Comparado con ahora son como 2 personas completamente diferentes. Ahora Mateo se ve más elegante. Cuanto más parece humano, menos hace cosas de humanos. Cuando el jefe comenzó a mostrar su encanto, todos se dieron cuenta con asombro de que Mateo era un hombre en la plenitud de la vida y con una apariencia suprema. Antes, aparte del momento en que entramos a la empresa y nos sorprendió su apariencia, después todos asumimos que el jefe era asexual. Solo los clientes que venían a hablar de negocios a veces querían realmente desarrollar una relación más allá del trabajo con nuestro jefe. Mateo terminó de cantar una canción y le pasó el micrófono al siguiente. Los aplausos fueron muy respetuosos. Quizás porque su apertura mostrando talento fue demasiado alta, los colegas que cantaron después, hombres o mujeres, sonaban claramente afectados. Me uní al grupo jugando verdad o reto, el juego de girar la botella. Si te señala, debes responder una pregunta o hacer un reto, si no quieres, bebés. El primer desafortunado fue Tomás del departamento técnico, le tocó un reto, sonrojarse y buscar a alguien del mismo sexo en la sala para beber una copa cruzando los brazos. La segunda desafortunada fue mi amiga del grupo de los vagos. Le tocó el reto de enviar un mensaje pidiendo volver con su ex. Ella bebió 3 copas de inmediato, maldiciendo mientras bebía. N2, ¿es una broma? Me costó mucho dejarlo. Ese tipo estaba a punto de ponerme los cuernos hasta convertirme en zombie, fue infiel y seguía acosando, solo de pensarlo me da mala suerte. La tercera desafortunada fui yo. Elegí verdad. La amiga sentada al lado tomó la tarjeta y leyó la pregunta en voz alta. N2, ¿cuándo fue la última vez que besaste? ¿Beso en los labios? Mi mente se quedó un poco en blanco, el alcohol me quitó temporalmente la capacidad de pensar rápido. Un momento después recordé y solté una risa. Creo que fue cuando me gradué de la universidad, fui a una reunión con mis compañeras de cuarto, estaba tan borracha que besé a las 3. Al segundo siguiente, toda la sala estalló en alboroto. Todos, en serio, Sophie. Te ves tan recatada y virtuosa, ¿cómo hiciste algo tan atrevido? Dios mío, ¿por qué no tengo yo ese defecto? N2, hermana Sophie, ¿cada vez que te emborrachas buscas a alguien para besar? ¿Aún haces eso? Esta voz incluso llevaba una expectativa incomprensible. Entre los gritos ruidosos, no noté que la cara de Mateo se había enfriado un poco. No pasaron 2 rondas y le tocó a él. En la tarjeta estaba la pregunta, ¿cuándo fue tu primer beso? Con la cara de Mateo, nadie podía creer que aún conservara su primer beso. Siempre daba a los demás una sensación de ser muy coqueto. El poder chismear públicamente sobre la vida privada del jefe hizo que todos se emocionaran extrañamente. El viernes pasado por la noche. Mateo levantó la vista, su mirada pareció pasar por mí por un instante. Esta vez la sala quedó en silencio por 2 segundos, luego estalló en un alboroto. Alguien sospechó de inmediato.
Nam 2. ¿Cómo es posible? ¿Acaso el jefe Mateo no estaba rodeado de flores cuando estudiaba? N2. ¿En serio? ¿Verdad o mentira, jefe? Jefe Mateo, no se esté creando una imagen. Esta respuesta tenía una credibilidad extremadamente baja, pero hizo que todos sintieran más curiosidad. N2. Jefe Mateo, entonces, ¿quién fue el objeto de su primer beso el viernes pasado? El dedo índice de Mateo, que estaba jugando con el borde de la copa, se levantó y se colocó frente a sus labios, con una sonrisa llena de significado. Esa ya es la siguiente pregunta. Esa frase despertó inmediatamente la curiosidad de todos los presentes, excepto la mía. Solo que hace un momento no reaccioné, pero ahora ya recordé. El primer beso que mencionó Mateo, no fue precisamente esa respiración artificial. No esperaba que el jefe fuera tan puro. Pero pensándolo bien, en estos años realmente no se le ha visto con ninguna pareja oficial, y es un adicto al trabajo hasta el punto de dar miedo. Antes, cuando obligaba a media empresa a hacer horas extra, solíamos murmurar a sus espaldas que el jefe Mateo explota tanto y es tan adicto al trabajo que seguro no tiene vida sexual. Alguien puso todo su empeño en que la botella señalara a Mateo otra vez. Y entonces me sentí nerviosa, porque todos entendían bien qué era lo que les daba curiosidad. Según las reglas del juego, se pueden hacer preguntas fuera de las tarjetas o pedir retos. El resultado fue que después de varias rondas, realmente alguien volvió a señalar a Mateo. Entre los gritos, un colega preguntó. Nam 2, jefe Mateo, ¿quién fue la persona de su primer beso? ¿La conocemos? Originalmente eran 2 preguntas, pero basándose en la respuesta para deducir, podía considerarse una. Esta vez estuve segura de que la mirada de Mateo se detuvo en mi cara, haciendo que mi corazón diera un vuelco por instinto. Él curvó los labios y, justo ante la mirada de todos, levantó la copa y se la bebió toda. Mateo bebió 3 copas seguidas solo para no tener que responder esta pregunta. Alrededor estalló un abucheo. La amiga colega que suele navegar por la web conmigo en horas de trabajo se acercó a mi oído y afirmó en voz baja. N2. La persona a la que besó Mateo el explotador seguro es alguien que conocemos. Si no la conociéramos, ¿qué necesidad tendría de ocultarlo? ¿Es necesario ocultarlo así? Lo malo es que no solo ella pensaba así. Yo no podía reírme en absoluto, hasta el punto de parecer que tenía culpa. Pero como había bebido, la amiga solo pensó que estaba borracha, sin sospechar nada. El juego continuó muy animado. Sin querer levanté la vista y me encontré con la mirada de Mateo dirigida hacia mí, tan profunda que era difícil de describir con palabras. Finalmente, cuando terminó la fiesta, todos empezaron a dispersarse. Unos tomaron taxis, otros llamaron a conductores designados, algunos fueron recogidos por familiares, y quien le quedaba de paso llevaba a un colega. Laura, TH, Sophie, van por el mismo camino, vayan en mi auto. Mateo habló. Laura es la secretaria de Mateo, se puede considerar una veterana en la empresa. Ese año ella y Mateo me reclutaron juntos. A principios de este año ella terminó su licencia de maternidad y volvió. Que Mateo sepa su dirección es muy normal. Yo entré a la empresa apenas me gradué, en un abrir y cerrar de ojos pasaron 3 años. Ahora los empleados jóvenes me llaman hermana Sophie, que el jefe sepa mi dirección no es raro. En el auto sonaba música suave, el conductor de Mateo manejaba, yo y Laura estábamos en el asiento trasero. Incliné la cabeza apoyándome en su hombro. Cuando el auto se detuvo frente a un complejo de apartamentos, Laura bajó. En el auto solo quedábamos 3. En un estado de conciencia semidespierto, las emociones se revelan más honestamente. Mateo, aunque sentado en el asiento del copiloto, hacía difícil ignorarlo. Parecía que él también había bebido bastante, así que estaba mucho más callado que de costumbre. La música en el auto era suave como una canción de cuna, poco a poco me quedé dormida con el leve movimiento. Cuando abrí los ojos otra vez, el auto ya se había detenido. La puerta de mi lado se abrió, alguien sacudió mi hombro suavemente. Sofía, llegamos a tu casa. En el momento en que abrí los ojos, miré directamente al rostro impecable del jefe. Él se inclinó hacia dentro del auto, nuestras miradas se cruzaron.
La belleza de Mateo es un hecho tan obvio que aunque ya soy inmune a la sensación abrumadora que trae esta cara, a veces no puedo evitar quedarme aturdida un momento. Demasiado cerca. Mis reflejos fueron más rápidos que mi cerebro, instintivamente levanté la mano para empujar esa cara. Pero apenas empujé recuperé la sobriedad, dándome cuenta de que la persona frente a mí era el jefe. Retiré la mano torpemente. Jefe. Jefe Mateo, si le digo que no fue a propósito, ¿me cree? Mateo resopló, retrocedió un poco. Yo aproveché para bajar del auto, solo que él seguía parado enfrente, sin intención de volver al auto. Oye, Sofía. Él dijo mi nombre. El viento nocturno sopló moviendo algunos mechones de pelo en su frente, haciendo invisiblemente que la atmósfera fuera más ambigua y romántica. Escuché a Mateo preguntar. Hace un rato, ¿por qué no dijiste la verdad? ¿Decir la verdad? Tardé un momento en reaccionar, resulta que se refería a mi respuesta en el juego de verdad o reto. Una respuesta completamente diferente a la suya. Jefe Mateo, en mi opinión, la respiración artificial no cuenta como un beso. El viento nocturno despejó un poco mi mente, levanté la cabeza para mirarlo. ¿Acaso a sus ojos, solo con que los labios se toquen se considera un beso? Mateo no respondió de inmediato. Yo tampoco entendía por qué tenía que obsesionarse tanto con ese llamado beso. ¿Tenía algo de especial? Si en el futuro se encuentra en una situación similar y le da respiración artificial a otra persona, ¿también valdrá la pena preocuparse tanto? El alcohol realmente me dio agallas, hasta el punto de que en esta situación me atreví a seguir hablando. ¿O es que las medidas de primeros auxilios que hizo cuando estaba inconsciente no surgieron totalmente de una mentalidad de salvar a alguien? Si estuviera totalmente sobria, absolutamente no me atrevería a ser tan grosera. Él dio un paso hacia mí, pareciendo decir también una frase que estando sobrio jamás soltaría. Al salvar a alguien solo pensaba en salvar, pero después recordé. Originalmente era simple. ¿Originalmente? ¿Qué significa originalmente? En sus ojos brilló una emoción que por un momento no pude entender. Parecía que antes también hubo momentos en que me miró así. Rara vez me quedo sin palabras, tardé en responder con voz seca. Pero en ese momento estaba en coma, no sentí nada. Él se acercó un poco más, bajando la mirada hacia mí. Entonces, ¿quieres saber qué se siente? Retrocedí un paso y le dije. Jefe, no es temprano. Gracias por traerme, vaya a descansar pronto también. Sin esperar a que reaccionara, me di la vuelta y corrí directo, mis pasos eran tan rápidos como si alguien me persiguiera. Al llegar a la esquina, miré hacia atrás, él seguía parado en el mismo lugar mirando en la dirección en que me fui. ¿El jefe está enviando señales confusas? Esto parece una película de terror. Sin embargo, después de ducharme y acostarme, al cerrar los ojos, en mi mente seguía apareciendo el brillo fragmentado en sus ojos. El año en que me gradué, su apariencia para las chicas que acababan de salir de la universidad era realmente demasiado excelente. Los estudiantes que entraron a trabajar al mismo tiempo que yo no eran pocos. Sin embargo, antes de terminar el periodo de prueba, despidió a 2 o 3, no por problemas de capacidad laboral. Después, en una reunión, el jefe Marco, el socio, insinuó, la empresa no se opone a los romances de oficina, pero no fomenta entrar a trabajar con ese propósito. En ese momento, en la sala de reuniones, él estaba sentado junto a Marco, con cara fría. Estaba segura de que era el tipo de persona que odia mezclar el trabajo con la vida privada. Entre el trabajo y los hombres, naturalmente elijo lo primero. Trabajé diligentemente como una bestia de carga durante 3 años. Él es mi superior directo, se puede decir que mi capacidad laboral fue forjada por sus propias manos. Si no, no tendría las agallas de ser grosera frente a él así. Pensando un rato, caí en un sueño profundo. El fin de semana debería ser para holgazanear en la cama, pero mi madre llamó diciendo que me había organizado una cita a ciegas. La gente, en cuanto pasa los 25, la familia empieza a entrar en pánico, no sé por qué tanta prisa. Pero yendo a una cita así, al volver al trabajo puedo chismear con mi mejor amiga todo el día, así que no salgo perdiendo. Principalmente para animarme a participar activamente en las citas, mi madre estableció un programa de recompensas claro,
Cada cita tiene un premio de 1.000 yuanes. Aunque en mi interior lo considero una compensación por daños mentales, cuantas más actividades de este tipo, mejor. Por respeto a los 1.000 yuanes, me vestí decentemente y fui a ver al candidato. Hoy el resultado no fue diferente. Mi madre dijo que esta vez era un chico guapo, incluso me envió una foto. En la foto se veía bastante apuesto, solo que olvidó preguntar de cuándo era la foto. Era de cuando tenía 18 años, ahora la persona había engordado, sin rastro alguno de ir al gimnasio. Incluso me criticó de pies a cabeza. Sonreír es realmente una etiqueta obligatoria. Yo, como si estuviera haciendo un trabajo extra, comí seriamente con la cita. A mitad de camino puse la excusa de ir al baño para ir a pagar en el mostrador, considerando que mi madre invitaba. Después de todo comí muy seriamente, y lo que dijo la otra persona no me entró ni una palabra. Al darme la vuelta me encontré cara a cara con el jefe que no debería ver en fin de semana. Sofía, ¿no dijiste que el fin de semana no debe desperdiciarse en interacciones sociales sin sentido? ¿Cita a ciegas? No sé cuánto tiempo me había estado observando, sabía bien hasta que estaba en una cita. Me detuve un momento, de repente recordé que este restaurante era donde la última vez lo acompañé a ver a un cliente, y al terminar me trajo a comer aquí. La comida era muy rica, así que me hice cliente habitual. Claramente era tiempo de descanso, pero el jefe me cuestionaba. ¿El restaurante al que te traje a comer, y traes a otro hombre? Ese tono sonaba como si hubiera aprovechado el fin de semana para ver a un reclutador para buscar nuevo trabajo. Jefe, qué coincidencia. Sonreí amablemente. ¿Usted también vino a comer? Una de las habilidades para lidiar con el jefe es responder algo que no tiene nada que ver con la pregunta. Con suerte se pasa por alto, con mala suerte es como ahora. No cambies de tema. Dijo sombríamente. Jefe, ahora no es horario laboral, con quién como y dónde es mi libertad. Le recordé. Abrió la boca pero no pudo decir nada. Si estuviera buscando trabajo nuevo tendría derecho a preguntar, pero solo es una cita. Miró a mi cita y chasqueó la lengua. ¿Quién te lo presentó? Mercancía defectuosa, la próxima vez que no te presenten más. Mi mamá. Respondí honestamente. Dile a tu madre que mejore su conciencia contra las estafas. ¿Ya terminaste de comer? Más o menos. Echa a ese tipo, te llevo a casa. Que me lleven no está mal, y realmente ya no aguantaba a ese tipo de la cita que actuaba más que mi bolso tote. Estaba a punto de preguntarle con quién comía cuando él tomó las llaves del auto y salió. La cita parecía muy satisfecha conmigo, aunque sus palabras siempre criticaban mi maquillaje, ropa y trabajo. Pero después de trabajar varios años, entiendo las intenciones ocultas tras esas frases, es como la lógica de regatear al comprar, buscar defectos primero para bajar el precio. Sentada en el auto del jefe, sentí que el dinero extra de hoy no compensaba mi daño mental, así que envié un mensaje culpando a mi madre. Al lado, el teléfono de él sonó de repente. Contestó, escuché al otro lado la voz de un hombre. Nam 2, Mateo, ¿no dijiste que invitabas tú? ¿Dónde estás? La comida aún no llega y ya te fuiste, ¿vas a cancelar? Tengo algo que hacer. Su voz era tranquila. Solo cárgalo a mi cuenta. La persona al otro lado iba a preguntar a dónde iba, pero él colgó. El auto empezó a moverse. Pregunté suavemente. Jefe Mateo, ¿aún no ha comido? El hombre a mi lado hizo un sonido de afirmación, sin mirarme abrió la boca y dijo. Entonces acompáñame a comer algo más. Poco después, estábamos sentados en un puesto de comida callejera. Originalmente no quería comer más, pero la comida se veía muy apetitosa. No tenía hambre, solo picaba un poco y bebía refresco. Mientras tanto, Mateo criticó a mi cita de hace un rato de pies a cabeza. La empresa tiene muchas chicas solteras. Antes solía lavarles el cerebro con promesas vacías diciendo trabajen duro, pronto serán mujeres ricas. El novio siempre tendrá 18 años. Desde la perspectiva de un hombre, criticó mordazmente a otro hombre, y finalmente me dijo.
Hombres con dos piernas hay por todas partes, no elijas a ese tipo para hacer enojar a tu jefe. Fuera del trabajo tampoco respeto tanto al jefe. Jefe Mateo, su función no incluye elegir hombres para los empleados. Él levantó la vista hacia mí, preguntando realmente. ¿Qué tipo de persona quieres? ¿Alto, guapo, buen cuerpo, rico? Dudé un poco y luego dije en voz baja. Que no hable con sarcasmo, debe ser amable, hacendoso, saber cocinar, romántico y práctico a la vez, más joven que yo, y que no revise mi teléfono. Mateo interrumpió. No te dije que rezaras. Oh. Respondí tímidamente. Segundos después, sin rendirme, volví a preguntar. Jefe Mateo, entonces, ¿tiene algún candidato? Sí, solo uno. Dijo una palabra concisa. Me quedé atónita. Mateo tiene un humor frío, pero no es alguien que bromee casualmente con los empleados. Y menos en este momento, en medio de un puesto callejero ruidoso, comida popular, dos personas vestidas casualmente, y esas condiciones románticas no tienen nada que ver con Mateo. No sé cómo, por instinto respondí. De verdad no hay otro candidato. La cara de Mateo se oscureció. No hay. Se enojó, pero es un enojo sin razón, así que no tiene nada que ver conmigo. Esperé a que Mateo pagara y volvimos a su auto. Me dio una caja roja exquisita. Me quedé un poco confundida. Ábrela. Está bien. Las órdenes del jefe deben obedecerse. Al abrirla, adentro había una pulsera de oro brillante. Calculé un poco, no menos de 50 gramos. Entendía menos aún. Mateo tosió levemente. Es para ti. De repente la pulsera quemaba en las manos. El pensamiento en mi interior se me escapó de la boca. Jefe Mateo, ¿está intentando aplicar reglas ocultas conmigo? La cara de Mateo se oscureció otra vez. Te estoy cortejando. Cuando entré a trabajar, mi sueño era convertirme en la confidente del jefe. Después de ser esclavizada por el capitalista mucho tiempo, mi sueño se convirtió en ser el desastre confidente del jefe. Pero lo único que nunca pensé fue ser la dueña. ¿No dijiste que este año querías comprar una pulsera de oro para usar? Eso fue en el camino de regreso anoche. Vi la pulsera de oro en la muñeca de Laura y pensé en el precio del oro, se me antojó y lo dije sin pensar. ¿Quién iba a pensar que el jefe prestaría atención? Lo dicho anoche, hoy al encontrarnos casualmente ya lo sacó para dármelo. Honestamente, esto es como si sacara decenas de millones y me los tirara encima. La devolví. Jefe Mateo, esto no es muy apropiado. Mateo no la aceptó, me miró. ¿No te gusta? ¿A quién no le gusta el dinero? Además no sé dónde encontró Mateo este diseño, extrañamente hermoso. En mis ojos pasó una lucha. ¿Cómo puede alguien usar dinero para probar mi moral así? Originalmente ya era muy baja. Si te gusta, acéptala. Mateo tomó la pulsera y la puso en mi muñeca, quedó perfecta. Él dijo. Sofía, no estoy bromeando contigo. Levanté la vista cruzando su mirada, por un momento no supe qué decir. Después de un largo rato dije. Jefe Mateo, esto es demasiado repentino, nunca tuve ese pensamiento. ¿Qué le gusta de mí? Esta pregunta mía pareció dificultar a Mateo también. Un día escuché por casualidad que tú y tus colegas me insultaban. Finalmente habló. Vi que no me insultabas con total razón, pero sonaba muy agradable al oído. Dije que era una señal de estar acabado. Retiro lo dicho de que Mateo no tiene células románticas, apenas entra en escena regala oro. Las palabras amorosas fueron solo 2 frases, ni un me gustas, pero cada frase tenía ese significado. Aún no había abierto la boca para decir nada cuando vi a Mateo acercarse, dijo. En cuanto a que dices que no has tenido ese pensamiento, ¿qué tal si empiezas a pensarlo desde ahora? Jefe Mateo, recuerdo que odia los romances de oficina. Le recordé a Mateo. La empresa no prohíbe los romances, pero casi todos asumen que Mateo odia a las parejas en la oficina. Ni me gustan ni los odio.
Si te preocupa eso, espera al próximo año, puedo transferirme a otra empresa. El año pasado Mateo abrió otra empresa con su propia inversión, no sé cómo se desarrolla. Estos problemas para él no parecen ser problemas. Dije secamente. Jefe Mateo, no bromee más, no tengo ese sentimiento por usted. Apenas terminé de hablar, el hombre a mi lado se acercó de repente. Esa cara atractiva se magnificó ante mis ojos haciendo que mi corazón perdiera un latido. Ah, sí. Si hay sentimiento o no, hay que probar para saber. Este fin de semana pasó en caos. La cara de Mateo aparecía frecuentemente en mi mente. La pulsera de oro estaba en la mesa, Mateo no quiso recibirla así que tuve que traerla. Los días siendo cortejada por Mateo no parecían tener grandes cambios, excepto que enviaban más mensajes. El trabajo no disminuyó ni un poco, ese desgraciado. Sin embargo, hubo algunos otros cambios. Mi colega del grupo de vagos chasqueó la lengua. N2, últimamente Mateo el explotador va a ver a su crush todos los días. Me atraganté con la saliva. ¿Por qué dices eso? N2, desde la semana pasada el jefe se viste elegante todos los días, si no está pavoneándose como un pavo real no lo creo. Camisa negra, blanca, roja. Mujeres honestas como nosotras, ¿cómo vamos a aguantar estos trucos? En poco tiempo llegó el día de hacer horas extra. Esta vez no era la única, pero luego todos se fueron yendo. De repente levanté la vista, descubrí que solo la oficina de Mateo seguía con luz. Llevé los documentos para entregarlos. Mateo estaba hablando por teléfono, me indicó que esperara un momento. El sofá de su oficina era muy cómodo, al sentarme descubrí que la llamada de Mateo era en inglés, acento de Londres estándar, suave como un arroyo fluyendo en mis oídos. Me recosté en el respaldo, mi conciencia se desvaneció gradualmente. Al abrir los ojos otra vez, sentí una pérdida al no saber dónde estaba. Al girar la cabeza, vi a Mateo sentado al lado. Su laptop estaba en la mesa de centro, la luz de la pantalla iluminaba su rostro mostrando su perfil excelente ante mis ojos. El cuello de la camisa tenía 2 botones abiertos, la clavícula y los músculos del pecho se asomaban bajo este ángulo. Y sobre mí estaba su saco, con un ligero olor a perfume de hombre. Lo siento, jefe Mateo, no fue mi intención quedarme dormida. Me senté derecha, un poco avergonzada. El saco sobre mí se deslizó hasta mis muslos. No pasa nada, quería estar contigo un rato más, por eso no te desperté. Al escuchar esa respuesta, me quedé paralizada un buen rato sin saber qué responder. Mateo volvió a mirar, me preguntó. ¿En estos días, ha cambiado tu pensamiento? Mi mente aún no estaba totalmente sobria, me quedé aturdida un momento. Sofía, lo he pensado bien. Se acercó más, mirándome y dijo. Hablando crudamente, entre hombre y mujer, el amor se mantiene basado en el deseo y la atracción. ¿Tienes deseo por mí? ¿Deseo? La cara de Mateo estaba muy cerca. Quise retroceder pero detrás estaba el respaldo del sofá. Jefe Mateo, entonces usted por mí. Sí. Antes de terminar la frase, el hombre frente a mí respondió. ¿Quieres escuchar una respuesta sutil o una directa? Mi intuición me decía que no debía escuchar, pero la mirada de Mateo bajó. La luz en su oficina era tenue, estaba segura de que sus ojos me estaban seduciendo. La punta de su nariz tocó ligeramente la mía. En un instante no pude reaccionar, este contacto íntimo era un tipo de sondeo. Mateo dijo. Dijiste que la respiración artificial no cuenta como beso, y tampoco recuerdas cómo se siente. ¿Quieres probar un poco ahora? ¿Probar? Esta situación era extraña para mí. La sensación cuando Mateo se acercó era demasiado ambigua e intensa, haciéndome olvidar su identidad y dónde estaba. Una sensación suave se extendió. Mateo presionó mis labios, el toque suave, la succión, el lamido y la respiración entrelazada llegaron al mismo tiempo. Mi mente estaba en blanco. Durante el beso los dos exploramos torpemente, incluso no noté que las manos de Mateo apretaban mi cintura. El tiempo pasó, finalmente Mateo estaba acostado allí, y yo estaba sobre él, los pechos de ambos subían y bajaban violentamente.
Tienes razón. La yema de su dedo rozó mis labios, dijo suavemente. Antes es verdad que no se podía llamar beso, esto sí cuenta. La euforia del beso casi me hizo perder el rumbo. Cuando recuperé la sobriedad, me vi abrazada en sus brazos, sus labios pegados a mi frente. Mateo me llevó a casa. En el auto mi mente seguía caótica, recordando el beso de hace un rato y mirando al hombre a mi lado. El hombre guapo, el jefe odioso, estas dos combinaciones estaban justo al lado. ¿Decir que no me gusta? El ritmo cardíaco y la respiración no saben mentir. ¿Decir que me gusta? Ver esa cara conmovida, las ganas de golpearlo seguían ahí, después de todo acababa de terminar el turno extra de esta noche. Mateo me dejó abajo, incluso bajó del auto, mirándome directamente a la cara. Dijo. Sofía, piensa bien en nuestra relación. Si sientes que aún no es el momento, no pasa nada. Las palabras sonaban muy bien, solo que tomó mi mano y besó suavemente mis labios una vez más. Descansa temprano. Este maldito hombre sabe muy bien cómo seducir. Después de dudar mucho, envié un mensaje a mi mejor amiga. Mensaje creo que estoy enferma. Mi amiga respondió muy rápido. N2, mensaje no es el primer día que estás enferma, ¿por qué la sorpresa? Mensaje yo, tengo un poco de ganas de tener un romance con el jefe. El otro lado guardó silencio unos segundos, luego llegó una ráfaga de mensajes. N2, mensaje se acabó, ¿de verdad estás enferma? Esto no es cosa menor amiga, déjame agendarte un psicólogo. Sospecho que tienes síndrome de Estocolmo por ser torturada tanto tiempo por el trabajo. Ya es demasiado, amiga mía. Últimamente mi amiga solo quiere hacer picadillo a su jefe, así que no puede empatizar con mi estado de ánimo. Le envié una foto de Mateo. N2, mensaje pero pensándolo bien, es bastante guapo. Pero piénsalo bien, si luego terminan, ¿contaría como perder la carrera y el amor? Entre las personas, haber besado y no haber besado es realmente diferente. Percibí profundamente las secuelas que dejó ese beso apasionado. En la reunión habitual, cuando me distraía, mi mirada se dirigía inconscientemente a los labios de Mateo. Hasta que salí del trabajo, recibí un mensaje de él. Luego subí a su auto en el estacionamiento subterráneo. Apenas subí, se abalanzó abrazando mi cuello, besándome sin decir nada. Esa prisa no se parecía en nada a su apariencia tranquila de siempre. Mucho tiempo después me soltó un poco, riéndose burlonamente. En la reunión no dejabas de mirarme. ¿Qué pensabas? Lo que pensabas tú, lo pensaba yo. Volvió a besarme, moviéndose de los labios a mi cuello y dijo. Yo pensaba muchas cosas, ¿a cuál te refieres? Guardé silencio, él sonrió y preguntó. ¿Tenemos un romance o no, Sofía? ¿Se puede no tener romance? Pregunté suavemente. ¿Te refieres a no tener romance pero poder besar, abrazar, tener citas, comer y llevarte a casa, pero afuera sigues siendo soltera? Iba a sentir cuando me pellizcó la mejilla. ¡Qué buenas ideas! ¿Quién te enseñó a ser una rompecorazones? Y encima jugando con los sentimientos de tu jefe. Me volví adicta a la sensación de besar a Mateo, él también se convirtió convenientemente en mi novio. Y además de besar, descubrí que su cuerpo también es muy agradable al tacto. El cuerpo de Mateo bajo la camisa es sorprendentemente hermoso, haciendo que uno se apegue. Esta relación inversa finalmente me dio la oportunidad de hacer lo que quisiera sobre la cabeza del jefe. En el trabajo él me torturaba, puedo garantizar que ningún colega se dio cuenta de nuestra relación. La actitud de Mateo era un poco más suave pero el plan seguía siendo devuelto por él como siempre. Pero después del trabajo, decía que podía dejarme torturarlo. Al principio eran besos, pero luego solo besar no fue suficiente. Así que todo se volvió caótico. Nunca pensé que llegaría el día en que perdería el control bajo las manos del jefe. Mateo es un pervertido silencioso, trajo sensaciones extrañas nunca antes sentidas. Luego su voz como un demonio susurraba animándome a mostrar mi apariencia más libertina y sin reservas frente a él. Luego me elogiaba como a una niña buena,
Igual que antes cuando lograba logros bajo su mando, él me elogiaba diciendo últimamente buen desempeño. Empezó a quedarse a pasar la noche. Quedarse trajo algunos problemas, por ejemplo, levantarse tarde en la mañana, con las prisas tomé por error la tarjeta de empleado de Mateo. Por mi reputación en la empresa, tuvimos que mantener el romance en secreto. Mis sentimientos por Mateo eran muy complejos. En el trabajo aún quería golpearlo, quería sacudirlo a ver qué tenía en el cerebro. Todavía chismeaba y me quejaba con mi amiga colega cercana. Hoy ella me jaló en secreto y dijo: N2, no está bien, sospecho que últimamente Mateo el explotador instaló micrófonos en la empresa. Hace 2 días nos quejamos de que el café de la empresa era horrible, hoy Logística cambió a una marca nueva. Y la vez pasada dije que el té de la tarde no cambiaba en 800 años, hoy también cambió. Al preguntar supe que fue orden del jefe. Sonreí con culpa. Amar en secreto al jefe me traía un sentimiento de culpa demasiado pesado, solo podía mejorar ocasionalmente su entorno laboral así. Al salir del trabajo, Mateo preguntó: ¿Hoy me insultaste otra vez con otros? Para nada, respetamos a un jefe como usted desde el fondo del corazón. ¿Verdad o mentira? Ni las perlas son tan verdaderas. Lo miré sinceramente, antes hablaba mal a sus espaldas y no sabía, cómo es que ahora sabe. Mateo jaló mi mano para que me sentara en su regazo, sonriendo levemente. ¿No dijiste antes que al cerrar este gran pedido ibas a hacer lo que quisieras sobre la cabeza del jefe? Esta noche te doy la oportunidad. No tuve tiempo de reaccionar cuando escuché su siguiente frase. Siéntate encima. Insúltame diciéndome pervertido, hasta me gustará. Mateo pensaba que este estado de romance secreto no necesitaba mantenerse más porque a principios del próximo año sería transferido. La empresa sería entregada totalmente a Marco. Él no entiende la importancia de mantener el círculo social de nosotros los asalariados. Sin embargo, sin esperar a que Mateo se fuera, mi amiga colega cercana renunció primero. Al saber la noticia, el cielo se derrumbó ante mis ojos, ella también me extrañaba mucho pero dijo: N2, cariño, allá me aumentan el sueldo un 30%, y queda cerca de casa, llego caminando en 10 minutos. Realmente no puedo rechazarlo. Eso sí que es irrechazable. Ella dijo: N2, ¿qué tal si te refiero internamente? Renuncia tú también y vente, no solo aumenta el sueldo sino que volveremos a ser compinches. Ella realmente no traicionó el juramento de ricas, no nos olvidamos de antes. Pero no se puede, tomé su mano y dije sinceramente: Ve tú a construir el imperio primero, cuando yo realmente no aguante más iré a ser tu subordinada. El día que terminemos, tendré que ir a todas partes pidiendo favores para que me presenten un trabajo. Amar al jefe es un riesgo alto así. Mateo vio que esos días estaba distraída, por la noche mientras me masajeaba los hombros no pudo evitar chasquear la lengua. Se fue ella y tu alma también se fue con ella, ¿verdad? ¿La amas a ella o a mí? Me giré para mirarlo. No sees reasonable. ¿You're reasonable? Un empleado cambia de trabajo y hace que el alma de la dueña vuele lejos, ¿eso es aceptable? Quise hablar pero me detuve. Mateo se dio cuenta. ¿Qué quieres decir? A ver, dímelo. Me levanté, a 3 pasos de él, hablando a una velocidad rara vez vista. Los hombres con edad realmente tienen ganas de casarse. Al terminar corrí. Detrás sonó la risa gutural de Mateo. Sofía, si eres valiente no corras, verás cómo te castigo. Finalmente fui presionada contra la cama por él, recibí una nalgada, no dolió pero fue un poco vergonzoso. En casa cocino, lavo los platos, lavo la ropa para ti, cuando tienes pereza hasta te baño, te di mi tarjeta de salario. ¿Y te das la vuelta y me criticas por viejo? ¿En qué parte? Explícamelo. Con la edad las emociones realmente no son tan estables como hace unos años, pero no me atreví a decir esa frase porque Mateo usó acciones prácticas para demostrarlo. Yo misma lo regañé. Al final eres mi novio o mi papá. Mateo se detuvo un momento, bajó la cabeza y besó el rastro de lágrimas en el rabillo de mi ojo, consolando. Mi sueldo, me equivoqué.
Hago lo que quieras, ¿así está bien? Entonces, ¿puedes dejarme ser la jefa Sofía un rato? Tú haz de pequeño Mateo. Mateo sonrió levemente. Bien, jefa Sofía. Jefa, vea si esta noche la atiendo con suficiente esmero. Sobre el ascenso, vea usted. Entró en el papel de inmediato, incluso parecía un poco emocionado. El romance con Mateo se mantuvo en secreto hasta que él se fue a otra empresa sin que nadie lo supiera. Hasta que envié las invitaciones de boda a los colegas, miraron el nombre del novio en la invitación atónitos. Es el mismo nombre y apellido. Pero en este momento yo también había ascendido de una pequeña empleada a jefa de departamento, y la escala de la empresa se había expandido un poco. Por la tarde, finalmente Mateo pudo venir a recogerme del trabajo con la frente en alto. Después de llegar a casa, vi que una colega me envió un mensaje. N2, mensaje sabía que le gustabas al jefe Mateo. Hace años que me di cuenta. En los viajes de negocios juntos recordaba todos los alimentos a los que eras alérgica. La frecuencia con que te miraba era mucho mayor que a los demás. Me quedé atónita, luego le pregunté a Mateo para confirmar. ¿Escuché que antes estabas enamorado de mí en secreto? Él no lo negó. ¿Y qué? ¿Tan guapa y no dejas que a uno le guste? ¿Desde cuándo exactamente? Pregunté. Mateo guardó silencio, finalmente soltó una frase. No lo sé. Cuando me di cuenta ya me gustabas. Este momento era muy adecuado para saldar cuentas viejas. Me senté sobre él cuestionando. Entonces cuando me desmayé por hipoglucemia, ¿por qué la primera frase que soltaste fue preocupándote por tu bestia de carga y no por tu crush? Mateo cayó en una profunda reflexión, finalmente me dijo. Esposa, si digo que fue una reacción psicológica exagerada después de ser jefe, ¿me crees? Asterisco historia extra. Diario de las palpitaciones de Mateo. Mateo tiene un hermano mayor 13 años mayor, con mucho futuro, que por sí mismo convirtió a su familia en una familia rica para que sus hijos fueran la segunda generación de ricos. Mateo es el hermano menor de la primera generación rica. Cerca de graduarse de la universidad, su hermano le dio una suma de dinero para emprender. Mateo realmente tropezó varias veces, finalmente tuvo algunos logros. El año en que reclutó a Sofía fue el primer año que su pequeña empresa pudo participar en las filas de reclutamiento en la universidad. Mateo fue empujado por los pocos empleados a pararse frente al stand para hacer un cartel publicitario viviente. En ese entonces la cara de Sofía aún era tierna, al sonreír tenía 2 hoyuelos. En ese momento Mateo no sintió nada especial, solo era reclutar una tanda de nuevos empleados. Después, el número de personas que pudo aguantar fue solo de 3 o 4. Sofía fue templada en el entorno laboral. Efectivamente la luz en sus ojos desapareció gradualmente, pero su capacidad se volvió cada vez más fuerte, sus logros cada vez mejores. Al principio Mateo la guiaba personalmente, sentía que la novata tenía una torpeza ingenua natural. Después ella ya podía salir a negociar por su cuenta. La primera vez que ella fue sola a ver a un cliente, Mateo parecía un padre viejo, mirando ocasionalmente hacia el asiento de Sofía para ver si había vuelto. Ese día Sofía firmó el contrato por sí misma. Mateo de repente se sintió un poco orgulloso, efectivamente él tenía buen ojo para la gente. Mateo tampoco engañó a Sofía, realmente no sabía desde cuándo le gustaba. El sentimiento era como un arroyo fluyendo, acumulándose gradualmente con los años y llenando silenciosamente el corazón. Su sentimiento de lamentar que el hierro no se convierta en acero se convirtió gradualmente en admiración, y de la admiración surgió el amor secreto. Mateo no es tonto, se dio cuenta de eso, solo que observó durante mucho tiempo. Tal como le preocupaba a Sofía, si terminaban, quizás ella perdería tanto el trabajo como el amor. Mateo también había pensado en esto. Aún era esa noche en que Sofía se desmayó por hipoglucemia. Cuando Mateo la cargó, todo su corazón se sintió vacío, temiendo que le pasara algo. Al saber que era por hipoglucemia, se paró junto a la cama del hospital mirándola mucho tiempo. Esos labios que había tocado para salvarla seguían apareciendo continuamente en su mente. Los días siguientes, el amor secreto, el deseo y la responsabilidad crearon la nostalgia que él sentía por Sofía. Si el destino había dispuesto que hubiera alguien a su lado,
¿Por qué esa persona no podía ser él?